Ya. Les cuento que estoy aquí en la facultad. Y estoy teniendo problemas para... Mm. ¿Listo? ¿Están pudiendo ver todos en la pantalla? Sí, doctor, se logra ver. Ya. Vamos a volar, chicos. Mil disculpas, pero aquí habían inhabilitado la sala de proyección, se ha hecho habilitar, todo un problema. Pero, en fin, iremos con la clase. Anterior clase hemos hablado de dispositivos de fotopolimerización, hemos estudiado. Hoy tenemos que hablar del sustrato dentario. Todavía no entramos a materiales dentales, les había dicho, pero es imprescindible que podamos nosotros entender cómo funcionan los dispositivos de luz. Y ahora tenemos que ver el sustrato dentario, porque sobre el sustrato dentario es que vamos a aplicar los materiales. Y estos materiales monoméricos que vamos a tratar en este capítulo pueden o tienen el potencial de ser lesivos al órgano pulpar. Entonces, hay que conocer bien, muy bien el sustrato dentario para que no produzcamos iatrogenias, ¿no? No ocasionemos iatrogenias, daño ocasionado por el profesional. Entonces, vamos a darle una mirada. Por favor, apaguen sus micrófonos. Y vamos a repasar. Hay muchas cosas que ustedes saben, pero lo vamos a recordar aplicándolo a materiales dentales, ¿ya? Entonces, ¿alguien me puede ayudar a leer? Brian, ¿estás por ahí? Sí, doctor, estoy por acá. Dale, por favor. Dale, ayúdanos. Bueno, el sustrato dentario. El sustrato está estructuralmente formado por la dentina, que es el que ocupa mayor parte del volumen, y el esmalte que cubre la porción coronaria de la dentina. Ya, eso es muy elemental, muy elemental. Entonces, cuando hablemos de sustrato, vamos a hablar de dentina y esmalte, para que yo no tenga que decir la dentina, el esmalte, simplemente sustrato, ¿ya? La pulpa, si bien es parte de la pieza dentaria, no lo vamos a estudiar mucho porque no aplicamos sobre pulpa, ¿no? Entonces vamos a limitarnos a esmalte y dentina. Hablamos de dentina, es de esmalte dentario. Se dice mucho, hay mucho conocimiento alrededor del esmalte, ustedes saben. Pero algunas cosas nos interesan. Por ejemplo, en vez de llamarlo tejido, como acá, ¿no? Tejido mineralizado de origen epitelial, que está bien. Ahora al esmalte se lo considera más bien una sustancia, vamos a ver por qué.
Entonces vamos a aplicar materiales no sobre un tejido, sino sobre una sustancia cuando hablemos de esmalte, ¿no? Es una estructura en una sustancia muy mineralizada, lo vamos a ver ahora porque vamos a hablar de composición química. Y algunos aspectos fundamentales, no vamos a encontrar células, ni vasos, ni terminaciones nerviosas en el esmalte. Entonces, veamos su composición química, esto nos interesa mucho, porque tenemos que considerar esto especialmente, ¿no? Que la sustancia inorgánica, fíjense, porcentaje muy alto, 96%, ¿no? Bastante alto, casi en su totalidad de sustancia inorgánica, constituida por hidroxiapatita de calcio. Eso ustedes saben. Tiene muy poca agua y muy poco material orgánico. Esta es la composición química. Entonces, cuando nosotros estemos colocando un material sobre el esmalte, tenemos que considerar este aspecto. Es una ventaja para nosotros porque acá es muy difícil causar daño, ¿no? Muy difícil, porque su composición es esta, apenas un poco de agua y un poco de material orgánico, que es una especie de colágeno. Pero veamos entonces, la parte inorgánica, lo que nos interesa, 96%, habíamos dicho, principalmente de hidroxiapatita de calcio, ¿no? Que es un fosfato de calcio, que está el fosfato de calcio hidratado. Y hay otros elementos más que no nos interesan mucho, pero en su composición se pueden encontrar estos otros elementos químicos. Tiene poca agua, por lo tanto, el esmalte, el agua no nos va a perjudicar cuando queramos hacer adhesión, por ejemplo, sobre el esmalte. Muy poca agua, apenas el 3%, ¿no? Y la materia orgánica, que solo representa el 1%, muy poco, ¿no? Contienen cierto tipo de proteínas. Acá, por ejemplo, estas proteínas, ¿no? Amelogeninas, enamelinas, amenoblastinas. Estos son las proteínas que contiene en la parte orgánica. Nos interesa no mucho. La cantidad de agua tampoco. Lo que sí nos interesa en el esmalte es esto. Ya la gran cantidad de materia inorgánica. Entonces, cuando entremos la próxima clase a hablar ya de materiales poliméricos o resinosos que vamos a colocar sobre esmalte, debemos recordar esto. El esmalte. Esto, fosfato de calcio hidratado. Cuando hablo de fosfato de calcio hidratado o de hidroxiapatita de calcio, estoy hablando de un sustrato que tiene alta energía superficial. Alta energía superficial. Espero que recuerden qué es energía superficial, que en los líquidos se llama tensión superficial. Entonces, esta composición química del esmalte nos permite lograr altos valores de resistencia adhesiva sobre el esmalte. Esta es una ventaja. Estos dos otros componentes no nos van a afectar en los valores de resistencia adhesiva. Resistencia adhesiva es un concepto que ustedes ya tienen que integrar. El esmalte, esa parte de la hidroxiapatita de calcio, la hidroxiapatita de calcio está formada, ¿no? por cristales, son cristales de hidroxiapatita de calcio. Aquí les he traído un dibujito, un gráfico, un diagrama de la forma que tiene un cristal de hidroxiapatita de calcio. Algunos dicen que son hexagonales, otros hablan también de una forma octogonal. Si hacemos un corte transversal, veríamos así, ¿no? Hexágono o octógono. Pero si hacemos un corte longitudinal, siempre vamos a ver una figura rectangular. Entonces, este es un cristal de hidroxiapatita de calcio. Estos cristales se van a agrupar
formando prismas. Aquí están los cristales, van a formar los prismas, ¿no? Y estos prismas, acá está, cada línea aquí es un cristal, pero el prisma tiene esta forma. Entonces, un prisma está formado por una infinidad de cristales de hidroxiapatita de calcio. Esta forma de cristales la encontramos acá. Y se asocian en forma de varillas, algunos le llaman prismas, otros varillas, bastoncillos, etcétera, que tienen esa forma de ojo de cerradura. Ustedes han estudiado en histología. Y eso es interesante ver cómo el esmalte está constituido. Ahora, esta disposición de los cristales tiene que ver con adhesión en odontología, con el uso de materiales odontológicos sobre el esmalte. La respuesta es sí, ¿no? Primero veamos, fíjense estos valores, nos ayudan a entender más claramente. Miren el tamaño de un corte transversal, el tamaño de un prisma, ¿no? 6 por 9. Algunos hablan de 5 por 8, ¿no? Aquí está 8, por ejemplo, 4. Bueno, son estudios. Longitudinalmente tiene una dimensión de 2000 micrómetros, no son grandes, ¿no? En el sentido longitudinal son bastante grandes. Entonces, sobre esto vamos a hacer actuar nosotros ciertos materiales odontológicos. Lo que yo quiero, chicos, es que cuando lleguemos a utilizar los materiales y ustedes coloquen sobre esmalte, no vean lo que sus ojos les están permitiendo ver, es decir, una sustancia como esta, así como esta. Ustedes pueden ver en un diente, ahí está el esmalte, pero eso ven tus ojos. Lo que yo quiero que ustedes vean es esto, y todo lo que les voy a mostrar, esto. Esto tienen que ver ustedes. Si yo voy a poner una sustancia ácida sobre el esmalte, tengo que pensar qué está pasando con esta estructura a este nivel. ¿Qué ocurre si coloco un cierto tipo de ácido para lograr adhesión? Esa es la idea, que puedas ver esto. En realidad, deberíamos ver esto, y esto ya son microfotografías, ¿no? Con microscopía electrónica, de un microscopio electrónico de barrido, podemos ver, fíjense, lo que los autores lo ponen en un diseño ahí, un gráfico, un dibujito para que entiendas. Pero esto es en realidad, ¿no? Ahí está la forma de los prismas, cabeza, cuello, cola, ubicados como butaca de cine, ¿no es cierto? Así dice la teoría. Fíjense, está la cabeza, el cuello y la cola. Aquí está, la cabeza, el cuello, la cola. Entonces, la idea es esta. Ustedes traten de ver esto. En un corte longitudinal, fíjense, aquí está, ¿no? Cómo se van formando los prismas. Entonces, yo voy a hacer actuar sobre este material o sobre este sustrato materiales. Les adelanto, vamos a hablar de un ácido que usamos mucho, que es el ácido fosfórico, ¿no? El ácido fosfórico. ¿Qué pasa con el esmalte a este nivel? Yo quiero que recuerden esto. ¿Qué pasa? ¿No? Fíjense también cuando estamos haciendo un corte, por ejemplo, este corte me va a permitir ver esto, ¿no? Un corte transversal de los prismas. Pero si hago un corte acá, ya veo de esta manera, ¿no? Un corte longitudinal de los prismas. La pregunta será, ¿qué ocurre cuando coloco un ácido sobre esta superficie o sobre esta otra? ¿Los valores de adhesión que voy a lograr después serán los mismos? ¿Qué cuidados debo tener? Entonces, tengo que pensar toda esta estructura física. Acá está, les he puesto como subtítulo, la estructura física. La composición química ya hemos visto.
96% de hidroxiapatita de calcio. Ahí están. Acá adentro, en cada uno de los prismas, están miles y miles de cristales de hidroxiapatita de calcio. ¿Qué pasa cuando hago actuar un ácido sobre esta superficie? ¿Qué pasa con los prismas? ¿Qué pasa con el agua que tiene y la porción orgánica de proteínas? Esa es la mirada que tenemos que tener. Por eso está este tema, chicos, ¿no? Yo lo estoy ligando al uso de materiales. Inclusive un poco más, a operatoria dental, cuando ya hablo de adhesión, cuando ya quiero restaurar una pieza dentaria, ¿no? Entonces, esa es la idea de recordar un poco histología. En un corte transversal de una pieza, digamos un incisivo, cortamos. Acá está la dentina, el conducto radicular. Acá está. ¿Cómo se dispone el esmalte? ¿No? Los prismas, la disposición. Acá está. Supongo que están sacándole algunas fotitos, bajándose esto para que mirando puedan aprender, ¿no? Y recordar. Entonces, esta es la disposición de los prismas del esmalte. Y hay también variaciones en la dirección de los prismas. No es lo mismo en un sector cervical que en un sector incisal, ¿no? Fíjense aquí cómo los prismas forman lo que es el esmalte nudoso, etc. Entonces, nada más recuerden, ¿ya, chicos? Evitemos ver el esmalte como ve cualquier persona, que no es ni dentista. Ve, sí, eso es esmalte, ¿no? Hasta en la escuela les hacen dibujar a los chicos un dientecito y básicamente les ponen 3 o 4 flechitas, ¿no? Esmalte, dentina o marfil, pulpa dentaria, cemento. Listo, ahí se acaba. Pero nosotros tenemos que ver esto, todas estas estructuras. Muy bien, entonces teniendo presente eso, vamos a hablar ahora de dentina, que es un poco más complejo, ¿no? Hablar de dentina, mucho más complejo. Veremos su composición química. Aquí ya hablamos de un tejido mineralizado de menor dureza que el esmalte. Y fíjense estos dos conceptos. La dentina es hidrófila y permeable. El esmalte tiene muy poca agua y no es permeable o es muy poco permeable. La dentina la vamos a clasificar entonces como hidrófila y permeable. ¿Está bien? Entonces veamos por qué. Aquí vemos una torta de su composición química y esta sí tiene gran cantidad de agua, ¿no? 10% de agua, ¿no? Esta cantidad de agua hace que la dentina sea, reitero, clasificada como un sustrato hidrófilo. Y fíjense la cantidad de materia orgánica, 20%, bastante. Entonces, al ver las dos composiciones químicas, comparar la composición química del esmalte y de la dentina, yo como operador o ustedes como operadores tienen que pensar, si yo voy a lograr trabajar sobre este sustrato, al ver la composición química diferente, entonces mis acciones, ¿no? Los protocolos de adhesión y de restauración de una pieza dentaria han de ser diferentes cuando se trata de esmalte o cuando se trata de dentina. No es lo mismo, en otras palabras, trabajar sobre esmalte que trabajar sobre dentina. Por eso les estamos trayendo con el doctor Molinero este tema para que ustedes, al momento de usar los materiales, sepan que no es lo mismo. Hay una conducta para esmalte y otra conducta para dentina, y una de esas razones es su composición química y su estructura física. Ya hemos visto del esmalte, ahora estamos viendo de la dentina. Fíjense que es muy diferente. Aunque la parte inorgánica sigue siendo hidroxiapatita de calcio. El colágeno, vamos a analizar qué tipo de colágeno es y agua. Básicamente son lo mismo, ¿no? Básicamente, en su composición química. Pero vamos a ver la estructura luego. Acá está, fíjense la gran cantidad que tiene de
de sustancia inorgánica. Analizaremos primero entonces la parte orgánica, la matriz orgánica de la dentina, que está formada por colágeno, ¿no? Fundamentalmente colágeno. Ahora yo tengo que entender qué es el colágeno. Tengo que entender algunos aspectos, porque sobre esto yo voy a hacer actuar muchos materiales dentales. Recuerden esto, vamos a usar ácidos de alta concentración, como por ejemplo ácido fosfórico. Y también vamos a usar monómeros. Y los monómeros que conocemos, o todo monómero, mejor dicho, es citotóxico. Citotóxico. No lo olviden. Citotóxico. Ahora, ¿en el esmalte había células? No. Habíamos dicho que es acelular. Entonces, si coloco un monómero o un ácido, no va a pasar nada. En la dentina es la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Tendrá alguna acción sobre el colágeno? Sería la pregunta que ustedes tienen que resolver al final de la lección. Entonces, el colágeno es una proteína, ¿no? En forma de fibras, las llamadas fibras colágenas. Se forman, aquí está, ustedes saben, en la histología, y vamos a ver qué es una secuencia de aminoácidos, cómo está formado una proteína, una molécula de colágeno. Aquí tenemos los aminoácidos diferentes y forman una molécula. Aquí tengo una molécula. Y las moléculas se asocian para formar una fibra de colágeno. Acá está una fibra de colágeno. La estructura del colágeno entonces está formado por 3 cadenas idénticas de aminoácidos. Aquí tengo una cadena de aminoácidos y aquí tengo 3 cadenas de aminoácidos que forman una molécula de colágeno. Cada cadena de aminoácido tiene forma helicoidal. Aquí está. Helicoidal. Y las 3 cadenas helicoidales se unen para formar una triple hélice. Acá está. Una molécula. Chicos, por si acaso no tengo Zoom indefinido, se va a cortar y les voy a volver a mandar un nuevo link. Ya van a estar atentos. Entonces aquí tengo las 3 cadenas, ¿no? Que forman una fibra de colágeno. Aquí está, por ejemplo, una cadena formada normalmente por, en realidad estos son los 3 aminoácidos normales. Puede haber otros, ¿no? Fundamentalmente hay glicina. Entonces, muchos aminoácidos se unen para formar una cadena. Y estas 3 cadenas idénticas forman una configuración helicoidal, ¿no? Entonces, la matriz orgánica está formada por gran cantidad de fibras colágenas tipo 1 y tienen otros componentes. ¿Está bien? Entonces, esta cadena está formada por este tipo de colágeno. Aquí está una vista de cómo la cadena forma un aminoácido, 3 aminoácidos idénticos forman una estructura, una molécula, y las moléculas se unen para formar las fibras. Les estoy trayendo 3 diapositivas para que puedan repasar. Acá está, obviamente no voy a leer nada de acá, pero es un resumen para que ustedes entiendan lo que es el colágeno y el tipo de colágeno. Aquí hay 4 tipos, etc. Aquí está esta otra también, una definición de colágeno, una estructura para que ustedes entiendan plenamente de qué estamos hablando cuando hablamos de colágeno. Aquí también, fíjense cómo un aminoácido forma un péptido, un polipéptido y finalmente una proteína, ¿no? Y cómo se unen. Acá está el tipo de enlace, etc. Un resumen que se los he traído, que lo he hecho recién para ustedes, para que en su casa puedan leerlo con más calma. Pero es cierto que estas fibras de colágeno se asocian para formar una malla de colágeno. Acá está la malla, les estoy trayendo una microfotografía. Fíjense, aquí está la malla hecha por fibras de colágeno.
Ahí ya tenemos que ver, imagínense si tendríamos que ver cada molécula, cada aminoácido aquí es muy pequeño. Inclusive esto es microfotografía, imagínense. Pero entonces las fibras se asocian para formar una malla de colágeno, una red de colágeno. Acá está esa red. ¿Está bien? Entonces ya estamos viendo un poquito más grande. Aquí está. Cada una de estas es una fibra de colágeno que forma una red. Acá está, fíjense. Esto es dentina. Y esta es la malla de colágeno. En un dibujo podríamos ver, aquí está la malla de colágeno. Ahora, toda malla tiene un lumen, una luz acá. Fíjense, ¿no? Es una red. Entonces, obviamente la malla está formada, aquí está, por fibras de colágeno. Acá está. Pero ¿qué hay en el medio de las mallas? La hidroxiapatita de calcio, la parte inorgánica. Esto es importante comprender, chicos. Ahí en dibujo, si quieren, o acá con microfotografías. Acá está la malla y en el lumen se encuentra la hidroxiapatita de calcio, formada por cristales, ¿no? Ahí está. Ahí están los cristales de hidroxiapatita de calcio, dentro de la malla. Acá está. No olviden esta figurita, ¿está bien? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer actuar acá un material, un ácido, por ejemplo, como les decía, el ácido fosfórico. ¿Qué va a pasar si yo coloco ácido fosfórico sobre esta superficie? Acá. ¿Qué pasa sobre la dentina? Cuando veo dentina, entonces no veo, obviamente mis ojos van a ver una superficie amarillenta, color marfil, y nada más, pero microscópicamente yo tengo que ver esto, así como he visto el esmalte. Así como he visto los primas del esmalte, yo tengo que imaginar la dentina así. Así tengo que ver. ¿Sí? Esto me ayuda, pero en realidad tengo que ver así. ¿Y qué pasa cuando pongo un material acá? ¿No? Fíjense esta otra hermosa microfotografía, ¿no? Este es un túbulo dentinario. Lo vamos a analizar después, pero aquí yo quiero que vean, no se concentren en otra cosa, sino en la malla de colágeno. Acá está la parte orgánica. ¿Qué hay dentro de la malla? Hidroxiapatita de calcio. Aquí está un dibujo, los túbulos, y ahí está la malla de colágeno, la parte orgánica. ¿Qué hay en la luz de la malla? Hidroxiapatita de calcio, que es la parte inorgánica. ¿Está bien? Vamos bien, vamos bien. Acá están otras fotografías más que se las he traído con más detalle. Aquí aparentemente en la técnica se ha extraído la parte inorgánica y me ha quedado una malla vacía. Esta imagen es probablemente que vamos a ver muchas más. Esta es la que tienen que manejar. ¿Qué va a pasar cuando pongo un material, ¿no? Un ácido, por ejemplo? Fíjense, aquí está la malla, pero parece que en la luz no hay hidroxiapatita de calcio. Un proceso de desmineralización. Aquí está la malla y en la luz se encuentra, reitero, hasta el cansancio, hidroxiapatita de calcio. Aquí están las fibras de colágeno. ¿Está bien? Hemos visto, aquí estábamos. Veamos ahora los túbulos dentinarios. La dentina está atravesada por una infinidad de túbulos, ustedes saben, ¿no? Ahí están los túbulos dentinarios. Y es muy importante este aspecto. No sé cuántos minutos más tengo, 3 más antes que se corte. Seguiremos. Aquí están, ¿no? Túbulos dentinarios, cortes transversales, longitudinales. Aquí están. La dentina entonces es una estructura tubular. Entonces acá, si se fijan, está la malla de colágeno. Aquí está la malla, la dentina. La malla donde se encuentra la hidroxiapatita de calcio. Y dentro de esta estructura mixta, si quieren,
donde hay material orgánico e inorgánico, se observan tubos. Aquí están. ¿Sí? Ustedes tienen que ver la dentina, reitero, desde ese punto de vista. Fíjense estos túbulos. Es que hay túbulos normales y hay gigantes también. Estos son túbulos gigantes, estos son normales. Pero la estructura es altamente tubular. ¿Qué hay entonces entre los túbulos? Dentina. Acá está la dentina, que le vamos a llamar dentina intertubular, ¿no? Que está formada, reitero, por una malla de colágeno y una gran cantidad de hidroxiapatita de calcio, que es la parte inorgánica. Así tenemos que ver, chicos. ¿Está bien? Aquí está otro corte. Y hay muchos. Ustedes entran al internet, van a encontrar una infinidad de microfotografías, ¿no? Una maravilla. Fíjense, corte longitudinal de los túbulos. Y aquí están. Esta es una vista desde la pulpa, por si acaso, ¿no? Esta es la cámara pulpada, por dicho, así se ve. Una maravilla. Gran cantidad de túbulos. Ahora, no olvidemos que un túbulo es un camino hacia la pulpa. ¿No ven? Es un camino hacia la pulpa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso les he hecho dos aspectos. No sé si alguien me puede recordar esos dos aspectos que son importantes de la dentina. Uno habíamos dicho que es hidrófila, la otra. Voy a hacer un corte, chicos, porque se está acabando y voy a hacer un nuevo link, ¿ya? Estén atentos.